Pues sobre el propio vertiente claramente muy disuasoria. Esto lo inventó un ministro, no penséis que de corte conservador, sino un ministro socialista, el señor Corcuera, un ministro de costumbres y de actitudes bastante toscas, poco inteligente, podríamos decir en algunos casos, que sin embargo fue el autor de una ley que ahí se mantiene, la ley de seguridad ciudadana. Horario también, Lo que os pedimos, por favor, lo que os pedimos los alumnos es que vamos a empezar la clase y lo que queréis la iniciativa total. Es cierto que es una anécdota. La anécdota se reduce al rechazo más absoluto a las políticas de recortes que estamos teniendo, y en este caso coincide que este compañero es hermano de Luis. Bien, dale por favor que desarrolle también esta iniciativa. Sí. Esto es una instrumentalización de lo que es la normativa y el marco teórico conceptual de la Constitución, porque hay un principio fundamental que es la que es contable, que tiene que ser fiable, de forma una contabilidad fiable. Si un empresario puede determinar una arbitraria, que el que viene dentro de 2 meses va a tener un gasto ficticio, que va a hacer que tenga unas pérdidas. Entonces, eso es un elemento completamente, no solo subjetivo, sino completamente arbitrario, porque no puede determinar si esto es así realmente o no. Además, es contrario a cualquier principio de la auditoría contable. La auditoría se aplica sobre realidades, hechos reales, no sobre estimaciones o previsiones. Entonces, esto hizo que el año pasado hubiera una respuesta por parte de la Comunidad Nacional de Control de Contabilidad. Se elaboró un manifiesto, lo firmamos 200 profesores, y se elaboró. Entonces vamos a hablar un poco sobre la docencia, la educación es plantear, en primer lugar, una relación, esta relación, en cuanto que la educación tiene el conocimiento positivo, ese conocimiento positivo, ¿veis? Conocimiento basado en competencias, es momento de educación que ya decíamos, es el que establece el lenguaje y el contexto, el espacio de la actividad peculiar con las trompetas comienzan a rodear la ciudad, múltiples tracks, solicitando entrar. Como no se les abre las puertas, las trompetas tocan una y otra vez, y cuando han dado, y esto es un número bíblico, 7 vueltas a las murallas de la ciudad, que es el número el número completo, las murallas. ¿Ves? Esto es un gesto muy curioso que aparece dentro del Antiguo Testamento, donde el poder de la propia música es capaz de derribar murallas. Esta historia va a aparecer después, vamos a ver el poder de la propia música. De paciencia, porque hay que estar recurriendo individualmente todo ese mundo de multas y de sanciones que van llegando, y al mismo tiempo preconizando la desobediencia civil frente a eso, porque no va a haber otra manera de acabar con esto. No va a haber otra manera. Verdaderamente todo indica que quienes están ejerciendo esta estrategia bulorepresiva piensan que así van a callar la protesta en España. Pero también saben o pueden estar pensando que la pieza que les falla, que normalmente les falla en esto, es cuando la desobediencia empieza a reinar. Cuando la gente se empodera del espacio público, de la calle, de la plaza, y dice, oiga, que nosotros somos los ciudadanos. Usted no puede maltratar a los ciudadanos, no puede estar amenazando con multas a los ciudadanos. Yo mismo estoy aquí dando una clase en la calle, evidentemente, una acción dramatizadora de lo que está pasando en la universidad, de los recortes que
ocurriendo y llevo en el bolsillo pues, el arma burocrática para en todo caso poder defenderme de esas estrategias de burorepresión que sin duda alguna si tuvieran las aplicarían. ¿Por qué no aplican hoy aquí una estrategia burorepresiva? Porque están todos ustedes. Como estuviéramos 3 o 4 seguramente vendrían y se cebarían contra nosotros y nos pondrían 300 euros de multa o 1.200 y la mayoría de nosotros no podemos pagar y eso lo saben. Y frente a eso hay que armarse de una manera colectiva, respetuosa también, no violenta, pero contundente. Decirles que no tienen derecho a actuar así. Eso es maltratar a la ciudadanía en las horas más bajas del sistema. Y el sistema, cuando decimos las horas más bajas, habrá quien diga que bien que el sistema está en horas bajas. Pero es que el sistema cuando está en horas bajas, le está haciendo sufrir a la gente que está en la situación más baja. Y no hay derecho a que intenten castigar y castiguen a la ciudadanía. Esta es la manera, yo creo, de organizar y de parar la burorepresión. De una manera colectiva, de una manera respetuosa, inteligente también, en el sentido de que no siempre es posible sortear o hacer frente a la burorepresión, que es muy dañina y ellos lo saben y por eso la aplican y por lo tanto la única manera que hay es de hacerla de manera colectiva. De eso también habla el libro al que me estoy refiriendo, que va a salir la semana que viene. Habla también de otro aspecto de la... El Tribunal de Cuentas ya le ha puesto varias objeciones al Congreso, porque el Tribunal de Cuentas ha dicho que sería conveniente el perímetro contable de los partidos políticos. Y el Tribunal de Cuentas ha sugerido que en el perímetro contable sobre el que hay que informar los propios políticos, los familiares y todas las entidades, asociaciones, organizaciones juveniles, entidades locales, de esos partidos. Dice el Tribunal de Cuentas que no se puede hacer una imagen fiel a la contabilidad de un grupo político a nivel nacional si no se puede hacer la información contable de todos los elementos, de todas las personas que lo componen. Entonces, el gobierno ha dicho que eso sería muy complicado, hacer una agregación de tanta información y que por lo tanto, pues que agradecen mucho esa sugerencia, pero que probablemente no la vayan a tener en cuenta. Aquí nos encontramos con estas contradicciones, ¿no? Sobre todo contradicciones cuando este plan general de contabilidad está surgiendo a la vez que se está tramitando la ley de transparencia, que también lleva notables los problemas que arrastran la comunidad, además de las condiciones visibles, cambiados, un gobierno de según los estudios más acreditados a escala mundial, el factor clave de su éxito reside en la calidad de su personal. Esto a su vez, parece lógico suponer, depende inicialmente del sistema de selección y posteriormente del grado de satisfacción. Y como le pica la víbora, ni como podría pasar ahora, dentro de poco, Eurídice muere. Y entonces, ¿dónde iban los muertos? ¿Dónde iban los muertos antes de que se montara todo el tinglado del cielo y el purgatorio? ¿Dónde iban? Todos los muertos iban al Hades. Hades. Y el Hades era el infierno. La palabra infierno es la misma que infierno. ¿Vale? Es decir, iban hacia el lugar oscuro donde nada se produce. Ahí iban todos los muertos. Orfeo, que tenía una voz maravillosa, por dolor, quiere recuperar a Eurídice. Y entonces decide hacer lo que no ha hecho ningún mortal, que es bajar al infierno a por él. Pero para eso tiene que librar varias batallas, y las tiene que librar con su voz. La primera de ellas es enfrentarse a una bestia de 3 cabezas, que es ¿quién? El cáncer verde, el perro que guarda las puertas del infierno y el paso de la laguna. ¿De acuerdo? Entonces, consigue burlar al perro, consigue a las bestias que se le presentan dominarlas por el poder de su voz, es decir, cantando, y cuando llega al infierno, con fin negociando.
¿quiénes eran los amos del museo? ¿Quiénes eran los propietarios? Hades y... Ah, qué bien, Raúl, está estupendo. Hades y Perséfone, ¿vale? Perséfone, que es la que brilla con luz propia. O en informar de que va a tener lugar una manifestación, y además, como es una organización tan potente, la administración, la delegación del gobierno nunca se negará a dar el permiso, a dar el visto bueno a una manifestación. Intentará, es decir, que esta discurra por un tránsito distinto, pero desde luego no va a poder. Lo que sí que puede hacer la administración, en todo caso la correlación de fuerzas que hay en un país, es elaborar un discurso de criminalización del sindicato y del partido político. Y ahí es donde analizo un poco el papel que juegan los medios de comunicación de masas en la criminalización de los sindicatos. Si os dais cuenta, la legislación, aunque cada vez menos, defiende el derecho a la organización de secciones sindicales en este país. Lo que no puede hacer la legislación, y aunque ya digo que cada vez lo hace menos, en los análisis con el trabajo, por ejemplo en lo que respecta a trabajadores extranjeros sin papeles, que a veces están menos protegidos para tener derechos sindicales, lo que no puede hacer es impedir que haya un clima, un discurso, un run, si se quiere, de criminalización del sindicato. Y ahí es donde nosotros vemos, donde cada trabajador ve en las empresas la dificultad que entraña la creación de una sección sindical. Tiene una red de áreas protegidas que se llama Red Natura, y ahí estarían las fechas. A partir de un estudio que encargó la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha al Museo Nacional de Ciencias Naturales en el año 94, se decidió que esta zona, entre Ciudad Real y Puerto Llano, o entre Ciudad Real y Ballesteros, merecía la pena de conservar por una cosa que, en principio, pues cuando tú ves el territorio, ves el paisaje, uno piensa, ¿y esto tiene interés para la conservación? Una zona llana, sin agua, sin sierra, de cultivo fundamentalmente de secano, ¿qué interés puede tener para la conservación? Pues tiene mucho interés, porque esta zona de la que hablamos, que efectivamente es una zona muy antropizada, muy dedicada a la agricultura, pero una agricultura muy especial, una agricultura de secano, que permitía la convivencia con aves que nosotros llamamos esteparias, ¿de acuerdo? Fundamentalmente la especie emblemática, la que siempre saltó a los medios de comunicación cuando se hacía al aeropuerto, era la butarda común, pero no solamente era la butarda, había más cosas aparte de la butarda. Había butardas, había sisones, o hay abutardas, hay sisones, hay gangas ortega, gangas ibéricas, hay alcalavanes, hay temecafrinilla, hay aguichos laguneros, hay calandria, hay terreras, hay un montón de cosas. Paradójicamente, siendo un espacio muy antropizado, ese espacio antropizado había sido puesto inconscientemente por el hombre con criterios de sostenibilidad. Y esos criterios de sostenibilidad, inconscientemente puestos por los agricultores, había permitido la existencia de un área importante para la conservación de especies amenazadas. Los grupos ecologistas de Ciudad Real, en aquel momento la Asociación Cabañeros, que fue la que luchó en su momento, en los años 80, contra el campo de tiro en el actual Parque Nacional de Cabañeros, pues inmediatamente se posicionó en contra del proyecto. Incluso solicitó una reunión con los promotores accedieron, y tuvimos una reunión en septiembre del 98 con los promotores para hablar de la problemática de haber elegido ese aeropuerto en ese sitio. Ellos dijeron que les daba igual. Ellos sabían ya desde el 98 que había una zona protegida, por eso lo dijimos, pero les daba igual. Decían que ellos se encontraban con fuerza como para poder saltarse la zona especial de protección de aves y construir el aeropuerto. Y esto fue uno de los errores más importantes que tuvo el aeropuerto. No el único, pero uno de los más importantes. Porque toda la tramitación ambiental del proyecto se complicó muchísimo. Se complicó muchísimo a raíz de las denuncias de los grupos ecologistas. Y con esto quiero enlazar con lo que nos lleva hoy aquí, ¿no? De que la idea nuestra es movilizar a la sociedad, movilizar a los alumnos, movilizando a los profesores y pensar que podemos hacer cosas, y podemos hacer cosas importantes y no hace falta tener mucha gente, ¿de acuerdo? Se habla del 15M, del movimiento del 15M, pero
En el año 98 no había 15M y sí que había organizaciones ecologistas que dijimos no al aeropuerto de Ciudad Real y que dijimos no al reino de Don Quijote en Ciudad Real por cuestiones medioambientales, Luego se añadió todo el tema de la crisis y hemos visto que desde el punto de vista social tampoco tenía ningún sentido ninguno de los dos proyectos. ¿Qué conflictos ambientales tuvo el aeropuerto, los promotores del aeropuerto con la zona de especial protección? Pues que la Unión Europea, que era la que tenía que velar en última instancia por la conservación de este espacio protegido, dijo que la declaración de impacto ambiental que hizo el gobierno nacional no le valía. No le valía porque la Unión Europea consideraba que era incompatible tener un aeropuerto en una zona de especial protección para las aves. Encima para las aves. Y además no con cualquier ave. Estamos hablando de la presencia de la butarda. La butarda es el ave más pesada que hay en Europa. El macho puede alcanzar los 15 kilos de peso, tiene una envergadura alar de entre 2 metros, 2 metros 40 y en la mayor parte del tiempo vive de forma gregaria. Con lo cual nadie tampoco podía garantizar que en un momento dado un bando de butarda atravesase el aeropuerto y pudiese provocar un accidente aéreo. De hecho, en aquella fecha hubo algunos informes del Colegio Oficial de Pilotos de España diciendo que no era el lugar más idóneo para colocar un aeropuerto. A pesar de todo, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, otorgó una primera declaración de impacto ambiental, pero una declaración de impacto ambiental muy sui generis, porque decía que sí, pero si se cumplían los condicionantes que imponía la Unión Europea. Lógicamente, los condicionantes que imponía la Unión Europea no pudieron cumplir los promotores y entonces se tuvo que ir a una segunda evaluación de impacto ambiental. Esa segunda evaluación de impacto ambiental obligó a sacar el aeropuerto fuera de la cepa. Y ya pensaban que todo lo tenían resuelto y se encontraron con la sorpresa de que los grupos ecologistas siguieron diciendo que no tenía sentido sacar el aeropuerto de la cepa y ponerlo pegado, que el problema seguía estando ahí, porque se colocó pegado al límite de lo que era la zona cepa. Eso llevó a otro proceso complicado a nivel europeo. Estamos hablando de que todo esto se traduce en años. Y de un proyecto que arranca en el año 98, estábamos ya en el 2002 con la segunda declaración de impacto ambiental. Conflicto en el 2002. Ellos tiran por adelante, por permiso del Ministerio de Fomento, deciden emprender la obra y comienza una carrera loca por construir el aeropuerto sin haber resuelto medioambientalmente el tema con la Unión Europea. ¿Qué llevó eso? Llevó a que en el año 2004-2005 la Unión Europea paraliza el aeropuerto. Y eso supone unas pérdidas que los propios promotores estimaron en 11 millones de euros, o sea, una cantidad bastante importante, y obligó a la paralización del aeropuerto en torno a un año, año y medio. De tal manera que hasta el año 2007 no se reanuda la obra, ya una tercera declaración de impacto ambiental que además conllevó unas medidas compensatorias muy fuertes que tenían que cumplir los promotores del aeropuerto. Estamos hablando de cosas aparentemente tan absurdas como que en Torrijos, Toledo, tenía que declarar una cepa de 2.000 hectáreas. O sea, una cosa que los toledanos decían, ¿y por qué tenemos que comernos los de Toledo una ampliación de una zona cepa cuando esto es un problema de Ciudad Real? Y otras muchas cosas que en su momento no pudieron cumplir hasta el punto de que el aeropuerto pues, fue avanzando sin poder abrirse hasta diciembre del 2008, que es cuando finalmente consiguen una autorización con tintes políticos, no porque técnicamente estén cumpliendo, sino por tintes políticos. En el año 2008 se decide ya finalmente que se abra el aeropuerto. Pero claro, 2007-2008 es cuando arranca la crisis económica en la que estamos ahora mismo. Y eso golpeó muy fuerte al aeropuerto, hasta el punto de que el aeropuerto solamente pudo aguantar un año o un año y medio abierto, y siempre porque la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en aquel momento inyectaba dinero a las empresas aéreas para que volasen. Inyectaba dinero a Vueling, inyectaba dinero a Air Nostrum, inyectó dinero a Ryanair, inyectó dinero a... No, creo que he dicho todas las que... Air Berlin, efectivamente. La cuestión sería preguntarnos ahora, ¿hay algún responsable de este desmanes en el tema del aeropuerto? Hombre, pues sí que lo hay, aunque quieran permanecer ocultos. Os puedo decir que el Consejo de Administración del aeropuerto estaba formado
cuando se constituye en el año 2001 por las siguientes personas, que algunas conoceréis. Estaba Juan Antonio León Triviño, constructor de Ciudad Real, casualmente, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Estaba Nemesio de Lara, actual presidente de la Diputación y presidente de la Diputación en aquel momento. Estaba Pedro Barato, presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores, que por supuesto tiene que ver mucho con el negocio aeroportuario, como se entiende, ¿no? Y estaba Antonio Salinas, actual diputado y en aquel momento también diputado del Partido Socialista en la comunidad autónoma. Cuando se interviene el aeropuerto, algunas de estas personas han salido, como Pedro Barato, y se han incorporado otra gente que ya no viene de la política, sino que viene fundamentalmente del mundo inmobiliario, del mundo de la construcción y también del mundo de los medios de comunicación. Inmobiliario muy conocido por todos vosotros, que llegó a tener hasta el 30% del aeropuerto, Domingo Díaz de Mera, que fue muy conocido sobre todo porque era el presidente del balonmano de Ciudad Real. Era también un accionista importante dentro de una de las compañías inmobiliarias que quebraron con la crisis, Colonial, el Grupo Colonial. Del mundo de la comunicación venía gente que en aquel momento controlaba la tribuna de Ciudad Real. Y esto también os cuento que en esos momentos los medios de comunicación no eran nada favorables a sacar notas de prensa o a sacar reivindicaciones de los grupos ecologistas, de los vecinos, de los que no he hablado, de la actitud de los vecinos, de Ballesteros y de Villar del Pozo, que muchos de ellos se opusieron también al aeropuerto. La realidad que tenemos hoy en día es que el aeropuerto está cerrado, entró en concurso de acreedores en el año 2010, creo recordar, y sigue con el concurso de acreedores. Hace poco se tienen que incorporar los trabajadores que estaban en un ERE, y ahora la intención que tienen con estos trabajadores es echarlos a la calle, y de momento el aeropuerto no sirve para nada. Entonces hay que preguntar, ¿esta gente era tonta? Nemesio de Lara, Pedro Barato, León Triviño, ¿eran tontos y se metieron a hacer un negocio que para cualquiera que tuviese de frente era una ruina? Pues no, porque incluso aunque el aeropuerto se arruinase, ellos ganaban dinero. ¿Por qué? Porque gran parte de la obra la hicieron ellos mismos. O sea, quien construye las pistas, quien construye la terminal, en parte, pues es León Triviño. Y que había dado Caja Castilla-La Mancha a León Triviño, a Domingo Díaz de Mera, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando entra en quiebra el aeropuerto, el 70% del aeropuerto se lo come Caja Castilla-La Mancha. Porque estos lo que hacen es, el préstamo lo consiguieron poniendo como aval la propia infraestructura. Es lo que pasa con las hipotecas, ¿no? Tú pides el préstamo hipotecario y lo avalas con tu casa. Ya sabéis lo que pasa con eso, que no es así realmente. Avalas con tu casa, con la de tus padres y la has puesto como aval también, y te quedas con la deuda. Ellos no se hipotecan. Ellos lo que hacen es ignorarse. Ignorarse es que pongo como prenda la propia infraestructura, y si yo entro en quiebra, pues te quedas con la infraestructura y a mí no me buscan más. O sea, que fijaros cómo se trata de manera distinta a unos y a otros. Estamos sufriendo de que quieren privatizar las residencias universitarias y decirles que ya es hora de que alcemos la voz y digamos basta ya. Categoriza como la hora más baja del sistema pues, económico y social que nos hemos dado. Qué manera de hablar. Como si nos lo hubiéramos dado todos, y si nos hubieran dejado dárnoslo, igual nos lo hubiéramos dado de otra manera, ¿no? Y entonces parece ser que cuando más sufrimiento social se está padeciendo en este país, más se está reprimiendo y castigando a la ciudadanía. Pero es que es así. Es que se está castigando a los ciudadanos con multas, con palos, con criminalización, con juicios. Entonces, si no es ahora, cuando hay una respuesta contundente, una respuesta
educada, pero al mismo tiempo inteligente y contundente, pues no sé cuándo va a ser. Quizá, ojalá y no quiero ser agorero ni pájaro de mal agüero, pero quizá algunos alberguen, lo mismo que tienen otros, esa esperanza de que la protesta la van a callar a base de multas y aquí nadie se va a enterar y encima van a recaudar algo, pues quizás estén albergando otros la posibilidad de cuanto peor mejor, y a lo mejor añoren lo que ocurrió el año pasado, ¿no?, en Inglaterra, porque empiecen las cosas a hacer. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a añorar al 15M, una de las protestas más civilizadas y más no violentas que se ha dado en el mundo occidental. Van a añorar a los sindicatos, a esos que están criminalizándolos y poniéndolos, como ha explicado Antonio Domínguez, pues poco menos que en una situación, algo así en plan thatcheriano, de envite entre Esperanza Aguirre y el PP, a ver si se los cargan, ¿no? ¿Para qué? Para que luego el campo sea orégano, ¿no? Todo el monte sea orégano para los empresarios, para quien quiere tener la sartén por el mango. Y uno digo, tampoco estaba por la labor, porque ya he dicho que el vicepresidente del Consejo de Administración del aeropuerto era Nemesio de Lara, el presidente de la Diputación, con lo cual no tuvimos el apoyo prácticamente de nadie. ¿Qué tuvimos que hacer? Aliarnos externamente. ¿Qué tuvimos que hacer? Mover a Ecologistas Nacionales a nivel Madrid y a Asociación Ecológica a nivel Madrid para que hiciesen como lobby de presión en Europa, que era la que en última instancia tenía responsabilidades, sobre todo en relación con el aeropuerto, menos con el proyecto de Escocia, y esa movilización de unos pocos ecologistas de Ciudad Real con presión a nivel de Bruselas en la Comisión Europea, pues sirvió para que poco a poco se fuese retrasando todo el proyecto y entrase en la situación en la que estamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que con muy poco esfuerzo, con muy poca gente, se consiguieron parar estos dos proyectos. Y eso tiene que animarnos de cara a la situación en la que vivimos actualmente, en la que hoy en concreto aquí nos trae el tema de la educación, pero nos vale también para la sanidad, nos vale para otras muchas cosas. Y ejemplo lo estáis teniendo. El que se consiga no haber cerrado los centros de salud en Castilla-La Mancha ha sido porque un grupo de personas se ha empeñado en que eso no fuese así. Y liderados en algunos momentos por nuestros alcaldes han conseguido parar este tema. Tenemos que movilizarnos. No me preocupa si esa movilización es mucha o poca, porque como hemos demostrado, como pasó con el Reino del Quijote y con el aeropuerto de Ciudad Real, tampoco hace falta tanta gente. Si tenemos mucha gente, pues muy bien. Haremos una guerra contra guerra, o un enfrentamiento contra enfrentamiento casi de igual a igual. Pero si somos pocos, tendremos que actuar con guerra de guerrillas. Y entonces utilizando pues cosas como las que estamos haciendo hoy aquí. 12 profesores de un colectivo de 2.500 hemos decidido salir a la calle hoy y rebelarnos ante el desmantelamiento de la universidad pública de Castilla-La Mancha y contra el desmantelamiento de la educación pública en Castilla-La Mancha.